un poco tonto en el que estamos viviendo, la compartimentación, la especialización es celebrada como si fuera el mejor de los mundos posibles, cosa que dudo que sea así. Enrique, como director del museo de Ciocontoy, era un hombre que llevaba un museo, pero estaba muy preocupado al mismo tiempo por la literatura, la poesía, etc. Miquel es un lector empedernido. Cuando nos conocimos y vi su biblioteca en su casa de Mallorca y sobre todo la cantidad de comentarios y sobre libros que suele hacer cuando charla con los amigos, demuestran que en el mundo de la especialización todavía hay gente que se mete con todo y cree que el mundo no debe estar tan especializado. Así que me voy a dejar con ellos y espero que Miquel, que se ha disculpado por no haber escrito nada, nos cuente de forma improvisada qué es lo que le ha parecido los hedonistas. Luego, si alguien quiere participar, pasaremos el micro. Gracias a todos por estar aquí y sobre todo al final hay un poco de... Jo volia xerrar més d'en Enrique Juncosa i també de seu llibre, sobretot perquè pensava que Enrique i jo ens coneixem de fa gairebé 40 anys i ell potser no se'n recorda, però fa l'any 71, 72, 73 va venir a meva amb un còmic que Enrique havia fet un còmic amb un amic seu, un còmic de superhéroes, un còmic de 40-50 pàgines dibuixades de blanc i negre que vam editar en aquell moment amb el meu grup d'agitació artístic polític, que és de taller llunàtic, i jo era gairebé un adolescent i en Enrique era un nin. Enrique tenia 14-15 anys i jo crec que tenia de 7 o de 8. Però jo ja tenia un taller Palma, pintava, era just antes que vengués a Belles Arts de Barcelona i l'Enrique va dir que aquest còmic era molt poc, molt naïf, i després, poc temps després, em va dir que ja no era dibuixant de còmics, però que era autor de música contemporània. I va dir que no, eren cassets de música contemporània, de composicions bastant assombroses, que escoltàvem. Clar, en aquell temps teníem poca informació de música contemporània. I a meva hi havia un professor de guitarra que va viure, que se va havia tret de casa seva, i Toni Fernández, que era el seu professor, i donava classes a casa meva, i cada dia vaig desfilar tots els músics que després van ser músics de rock and roll de Mallorca, passaven per casa meva per una classe de Toni Fernández, i veien els meus quadres i es va dir, que quadres tan raros aquest tio. I el Toni Fernández diu que fan bàsic, però crec que els músics van entendre que els feia en vez de CD, el prenguien bàsic. Jo feia aquests quadres amb altres coses tirant gotes d'àcid, i també amb material orgànic, que anava a cosir, etc. Però ells van entendre que els feia prenguent de CD, i m'imagino que alguns d'ells van intentar seguir el meu camí. Això també explica com està Mallorca, com està. I després Enrique i jo ens tocava fer el servei militar. A mi me van preparar psicòpata esquizoide muy agudo, literalment per aquesta ordre, i me va lliurar d'això. I l'Enrique va anar a les Canàries a fer el servei militar. I després de 60 anys vaig anar a Barcelona, i quan va tornar a les Canàries, l'Enrique, assombrosament, me va comprar un quadre de les coses que jo estava pintant, i me va dir que me pagaria pagaments durant més o 2 anys, i de fet me'l va anar pagant bastant, no sé quant temps, però molt de temps, que ens ho vam deixar anar. I crec que en aquests anys jo no venia quasi res, vull dir, era important per un quadre, i sobretot algú que li interessava de veritat, no era ni una inversió ni... No, els bombers que tenia una edat de 20 anys a Barcelona l'any 76, potser 77. I després d'això l'Enrique se m'ha anat a treballar a Londres. I jo en aquests anys, era just a finals dels anys 80, quan vaig partir cap a fora, quan vaig sortir de Barcelona, com vaig anar primer a Nàpols, després a París, a Nova York. I sé que després de Mallorca, ja havia comprat casa meva a Mallorca, feia uns anys que la veia l'Enrique, i
i estava amb una noia i una altra noia, diguéssim, fredina, molt guapa, i li van dir, ve un amic meu que fa temps que no veig, molt interessant. I dic, com és? I és mallorquí, ortodox, alt, prim, molt curt, això no parell d'idiomes, molt, llegeix molt, t'agradarà molt. I és que uns dies vam veure jugar amb Enrique, amb el Farid, que era un príncep afgà, no? Gordo, blanc com el paper. La meva noia, la meva amiga, em va dir, hosti, tu, quina sombres veníssim com el... I ho pensava perquè sembla un xiste, però és una d'aquestes metamorfosis que són molt característiques d'Enrique Juncosa. Porten després arribat a casa de loteria i en comptes de fer el que fa la gent quan fa la loteria, que és comprar-se una casa o comprar accions de telefònica, es va dedicar a viatjar per tot el món fins que va acabar tots els bombers. Em sembla magnífic va invertir en la seva vida. Vaig trobar collonut com a manera de fer. I després, quasi per accident, va començar a treballar dintre... Enrique sempre s'ha interessat molt per l'art i per el que jo feia, per l'art de manera general. I moltíssim des de fa molt de temps per l'art que es feia, per la literatura i l'art que se feia a llocs remots. Jo recordo que sempre xerràvem d'Escort Fitzgerald, era com un tema molt comú quan teníem 20 anys, però Enrique sempre es parlava d'un model hindú o pakistanesa o de Ceilan o d'un poeta nigerià. Ha estat una constant això de la seva vida, que d'expandir aquesta... I jo pensava que els dos són molt locals, són mallorquins de família petit burguesa, i hem parlat molt sovint del que significa això, no només de solidaritat, però de localitat. I què significa la localitat en l'universalitat? Jo crec que la universalitat és la localitat sense parets. I crec que és una mica que representa molt bé aquesta universalitat, una espècie de localitat molt ampla. Perquè de fet Enrique s'interessa molt per petites coses locals però que passen a Kuala Lumpur, o a Sri Lanka, o a Eivissa, o a Felanitx. I després, clar, Enrique va fer una carrera de director de museus, ben coneguda, i va ser molt valent en un moment abans de que les coses es fessin pel museu més difícils, de deixar la feina per dedicar-se a la literatura. És una cosa que no fa gairebé ningú, no sé que sigui obligat per exemple, la salut. La gent es dedica a la literatura quan els treuen de la feina, normalment. Els periodistes, quan els treuen de la feina, es diuen escriure una novel·la. Però Enrique va fer el contrari. Va deixar ell, va fer com una passa endavant, al costat, molt valenta. Jo crec que feia anys que parlava de llibres... Jo quan llegia aquests contes tenia la sensació que ja els havia llegit perquè n'hi havia bastants que ja els m'havies contat tu, feia bastanta estona. El de Jan Seberg i el Pop és un conte que jo ja sabia en diferents versions, però no deixa de ser assombrós. És un gran conte. És una pel·lícula d'Antonioni. Si haguéssim tingut un Antonioni a Mallorca, hagués pogut ser aquesta... En els anys, quan passa aquest conte, en els anys 60, 99, 70, sí. Si hagués hagut un Antonioni, en aquest moment hagués pogut fer aquesta imatge amb el Pop en terra i el nin sota i blau mirant el Jan Seberg, que és un conte admirable, ja el llegireu. Després, clar, gairebé tots els contes, des primer fins al penúltim, hi ha cites literàries i artístiques i culturals, algun cop nomenades i algun cop implícites. Però és com, en aquest sentit, de literatura postmoderna historicista, diguéssim, que està... I a mi m'agrada molt que agafi personatges com abans de Jan Seberg, el seu marit novel·lista, però també el Somerset Maugham, que és un gran viatger i un gran escriptor un poquet oblidat de contes boníssims. Clar, però ell agafa el Somerset Maugham d'una manera molt tangencial, molt lateral, de cola d'ull, quasi. No és el centre de la història. El centre de la història és el seu secretari, nòvio,
sembla com un conte de Somerset Maugham que per casualitat està passant en el mateix moment on està Somerset Maugham, és com una espècie de joc de transparències. I l'últim llibre del conte, d'una manera molt curiosa, és un altre llibre, és un conte curt, com es diu, de Guanaco, de Casa de Guanaco, que a mi em recordava Bioy Casares, metafísic, despullat, és com a de ciència-ficció però sense ciència, és com a... Segurament alguna gent li farà pensar en el Cormac McCarthy, aquest tan despullat de Hope, del món acabat i desfet sense un... Però aquí hi ha com el record d'un món que ja no existeix i és un conte molt tràgic, és com un nin en un món acabat, però que també és molt ple de vida. I és com el record de tot un món perdut. I és un conte que inaugura de qualque manera una nova manera més despullada, més tràgica també. I en fi, és un conte que conté que és una novel·la de dins. A mi molts dels contes me feien pensar en els poemes que durant anys havia fet Enrique com a haikus o poemes curts que escrivia en els avions. Jo sempre tenia la sensació que els escrivia entre Nova York i Boston, o entre Los Angeles i París, que escrivia que és com un llibre, vull dir que eren com a poemes d'avió, per mi, potser no és així, però jo els imaginava molt així, en temps molt... i que sempre el tema... Eren com les històries que contava d'Enrique, que s'havia enrotllat amb un tio que després havia resultat que era el bisbe de Nigèria i el que havia vist de Caputxa tot vestit i era molt divertit. Aquests poemes eren un poc com aquestes històries I en canvi aquest últim conte inaugura una cosa totalment diferent, molt més, no sé si més transcendent, però més despullada, que també m'interessa moltíssim. Ara és el primer llibre de ficció d'un amic meu que ha escrit moltíssimes de pàgines excel·lents damunt potser el programa del Paul Paivin de Nova York no fa gaire, que en Enrique és potser de persona que coneixem que amb més naturalitat escriu damunt art i específicament damunt pintura, sense mai fer exhibició de coneixements ni de només en percepció i sensibilitat. És molt difícil aquesta naturalitat. Molt difícil de trobar. Aneu a la secció d'art visual d'aquí i llegiu 2 pàgines i veureu de la Quixer. És impossible. I amb això l'Enrique és un gran mestre. I fer aquesta passa d'això, de la ficció, a mi me sembla que no hi ha massa precedents. Però com que aquesta dona havia estat dibuixant de còmics i després compositor i després, com se diu, que ha guanyat la loteria que viatja, no sé si té un nom aquest ofici. Em sembla que ara està molt bé inaugurar una carrera literària d'aquesta manera. Gràcies. Muchas gracias a Miquel y gracias a Enrique Murillo también. Y no sé muy bien qué decir, ¿no? Explicaré un poco que hacía varios años que tenía muchas ganas de escribir ficción o narrativa y me era imposible por el trabajo que tenía, ¿no? Entonces fue como una decisión bastante difícil de hacer, pero tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces este libro salió a partir de un cuento que me encargó un artista francés, Philippe Parreno, porque él sabía que quería escribir, me dijo, escribe un cuento para el catálogo en vez de un ensayo, ¿no? Y escribí el cuento, que era como un experimento para mí, pero enseguida me entraron ganas como de escribir muchos más, ¿no? Y lo estuve haciendo durante como 3 veranos y tal, pero que he seguido escribiendo y estoy ya acabando un tercer libro de narrativa, o sea, quiere decir que me lo estoy tomando en serio, ¿no? El tema. Y este libro pues está un poco ordenado desde un cuento que pasa en la época del Conde de Villarediana y otro en las Filipinas española de los últimos años, a este cuento que pasa en la Patagonia en un tiempo indeterminado del futuro, está ordenado así, de esta forma. Y hay
además de los cuentos que él ha citado, hay un cuento que me interesa mucho, que quería mencionar, que es un cuento dedicado a James Baldwin, que es un escritor que me parece que en España está olvidado, no sé si es la palabra, pero no creo que la gente lo lea, y a mí me parece el escritor americano más importante del siglo XX, lo digo así porque me lo parece, ¿no? Y es un escritor que en la cima de su carrera, cuando era muy famoso, se fue a vivir a Estambul, que es una cosa rarísima, en los años 60, y escribió algunos de sus mejores libros, incluido Otro País, y me interesaba mucho la figura de un escritor americano negro, gay, que se había ido primero a Francia, luego estaba en Estambul, y este tipo de extraterritorialidad, pero luego también me gusta por lo emocionante que es su prosa, y es la cosa que yo creo que la prosa que más me ha influido para escribir en el libro. Y nada más, no sé si te puedo dar alguna pregunta. Estaría bien hablar de Joan Miró y del cuento familiar, digamos, ¿no? Que es un Cuando el libro que escribió Philip Arreno, fue una persona que siempre me gustaba mucho, era la actriz Jane Seymour, descubrí casualmente que vivía al lado de mi casa, ¿no? Entonces alguien me dijo que ella se había hecho muy amiga mía y me compraba helados y polos y me llevaba a la playa, de lo cual no tengo ningún recuerdo, no recuerdo nada de esta mujer. Pero era un momento poco que estaba embarazada ella y acabó muerta un año después, y era un momento que debía estar muy perturbada, entonces me fascinaba la idea de que yo conocía a esta mujer cuando estaba a punto de morirse y tal. Entonces escribí este cuento y luego, como había un cuento sobre una persona real, pensé escribir un cuento sobre Somerset Maugham, que me encantaban sus cuentos, y vivió con un hombre de como 30, 40 años y nunca sale en ningún sitio este hombre. Entonces quería contarlo desde allí. Y luego recordé otra historia que me había contado mi tía Pilar Juncosa, cuando yo a Miró lo había conocido de niño, pero cuando se murió yo tenía 20 años y no le había tratado mucho, ¿no? Y su mujer era 20 años más joven que él y siguió viviendo más tiempo, pero en un momento dado pensé, tengo que ir a verla para ver. Me interesaba que me contara cosas de su época de París, ¿no? Y fue curioso porque lo tenía como... Lo decía de otra manera, no como intelectual, sino como cotidiano. Entonces una de las historias que me contó fue la manera que pudieron entrar y volver en España durante la ocupación alemana de Francia, ¿no? En un momento que estaba haciendo las constelaciones, que es una de las cimas del arte universal para mí, y también estaba pensando en hacer una exposición de Miró sobre el tema de la noche y tal, que habrá hecho. Entonces ella me contó que se habían quedado colgados en Francia un día que iban a comer a casa de Braque y de George Nelson, que era un americano que le habían cargado unas pinturas, y los dejaron colgados allí. Entonces, al final, lograron escapar mediante la intervención de dos mujeres muy elegantes que les ayudaron, les metieron en un tren y les dijeron que eran vecinas suyas y tal, y cuando llegaron a París, que salieron del tren, que había muchos soldados y tal, estas mujeres desaparecieron y nunca más dieron con ellas y no existían en la dirección donde vivían ni nada, y según mi tía eran dos ángeles y ella estaba convencida. Y en tu cuento las ve la Seu de Palma, sí, ¿no? La sí, Seu, bueno, como dos ángeles. Y entonces hay varios cuentos sobre personajes reales, hay otro cuento sobre James Baldwin, pero contado desde un traductor español que tiene una aventura con él. Villa Mediana. Y Villamediana es otro personaje que me interesaba mucho porque es un personaje que me parece que era claramente homosexual, que es una cosa que no sé qué tanto me da a entenderlo, pero me parecía curioso que todos los libros que hablaban sobre él y sobre su asesinato dicen que de ninguna manera era homosexual y se inventan miles de historias, incluido que se acostaba con la reina y que esa era la razón. Entonces yo he escrito una ficción sobre un señor que tiene unas cartas diciendo que él se acostaba con Felipe IV, no con la reina, y lo habían mandado por eso, ¿no? Está cambiado, sí, pero me parecía como un intento de cuento político de alguna manera, ¿no? Y luego hay un grupo de cuentos
que pasan todos en el sudeste asiático, que es la zona del mundo donde voy con más frecuencia, ¿no? Y pasan en sitios diferentes allí, ¿no? Pero eso es. Ahora hay otro personaje que me interesa mucho, que es José Rizal, que es el novelista filipino, que en mi opinión también escribió la novela más importante del siglo XIX en castellano, y sin embargo yo nunca lo había estudiado en el colegio ni me sonaba de nada, y lo descubrí en inglés en una librería en Kuala Lumpur, ¿no? Y eso, escribió solo 2 novelas, luego fue asesinado porque era como el líder de la independencia de las Filipinas, había sido amigo de Unamuno, había estudiado en Madrid y tal, y sus novelas están influenciadas por Huysmans, son un poco como libros de vanguardia, mucho más modernos que Clarín o que Galdós, y es la primera novela revolucionaria que se escribió en Asia por un asiático, porque había una novela anterior de un escritor holandés que se llama Mas Havelaar contra el imperialismo indonesio, pero Rizal ha desaparecido casi por completo. O sea, tiene que ver con el cine filipino de ahora, con el nuevo cine filipino, sí. Pero hay como una literatura importante en castellano en Filipinas que luego se ha como olvidado, ¿no? Como la literatura cubana. Y eso es. Muy bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, como este micro es inalámbrico, podemos pasarlo por ahí. ¿Alguna mano levantada? Sí. El título que no corresponde. El título que no corresponde a ningún cuento, pero sin embargo creo que está uniendo todos los cuentos, ¿no? Ese hedonismo. Sí, quizás menos el último, ¿no? Sí, el último no es muy hedonista. No, el título fue una sugerencia de Enrique, ¿no? Que había puesto un título de uno de los cuentos que se llama Los nihilistas, porque me gustaba como título, pero era el título de un cuento, ¿no? Entonces Enrique vino con la idea de un título como parecido, diciendo que se englobaba a muchos de los cuentos, ¿no? Y me parece, pero vamos, que es difícil englobarlos a todos porque son cuentos que pasan en momentos distintos y no. Que ver con los hedonistas.